son más características. Si vemos el espacio vertebral es amplio, pero la médula también es amplia a este nivel. Realmente a este nivel la médula permite muy poca compresión. Si vemos, tenemos un proceso esplenoideo que es delgado y se dirige hacia posterior, no tanto hacia caudal, ligeramente hacia caudal, pero bastante hacia posterior y es bastante largo, ¿no? Tenemos los espacios, los forámenes por donde van a pasar las arterias vertebrales y tenemos un cuerpo que es un poco más amplio en su vista lateral que en su vista AP. Adicional a eso, pues el lugar donde hay más movimiento es a nivel de C4, C5 y de C5, C6. Por lo tanto, estos son las áreas donde más desgaste vamos a tener. Las flexiones laterales se dan un poco más abajo. Hablamos que C1, C2 daban muy poquitos grados. En cambio, entre C2 y C5 tenemos casi todo el movimiento de flexión lateral. Y si vemos, si hablamos de anatomía por vía anterior, el cartílago tiroides está a nivel de C4 y el cartílago cricoideo está a nivel de C6. Estas imágenes que vemos a la izquierda son imágenes que podemos ver, por ejemplo, en una resonancia, en una tomografía. El corte de arriba es un corte axial, el corte de abajo es un corte sagital y vemos que pues no solamente vemos las vértebras, sino que vemos toda la musculatura, la tráquea, el esófago, todo lo que está alrededor, ¿no? Y esto también nos ayuda a guiarnos a qué nivel estamos. Adicional a eso, pues en vía anterior ustedes pueden ver que la musculatura es bastante amplia, con vasos bastante grandes, que obviamente hacen que una cirugía a nivel cervical sea relativamente cuidadosa, pero tenemos estructuras bastante amplias, entonces eso simplifica la cirugía. La columna torácica, si vemos, el cuerpo tiene forma de corazón, el espacio de la médula es más estrecho, la médula igual sigue siendo amplia a este nivel, pero si vemos el proceso espinoso, es delgado y se dirige no solamente hacia posterior, sino hacia caudal, muy hacia caudal, ¿no? Adicional a eso, en estas vértebras tenemos algo muy especial, que es que tenemos la carilla articular con las costillas, ¿no? Importante considerar que siempre que ustedes ven costilla, pues estamos a nivel torácico. A nivel torácico ya tenemos una musculatura mucho más fuerte, mucho más marcada. Si ven, pues es bastante significativa esta musculatura y no solamente tenemos capas superficiales, sino intermedias y profundas. A nivel lumbar, tenemos un cuerpo vertebral que es amplio en su vista lateral, un poco menos amplio en su vista AP. El canal cambia, cambia su forma, pero la médula a este nivel es más delgada, entonces a este nivel tolera un poco más de compresión la médula. Adicional a eso, tenemos todo el plexo lumbosacro, que es interesante, ¿no? El proceso espinoso es grueso, ustedes lo ven que es bastante amplio y se dirige un poco hacia caudal y hacia posterior. Acá definitivamente tenemos múltiples músculos, porque no solamente vamos a tener los de la espalda, que pueden ser extrínsecos, intrínsecos, profundos, superficiales, sino que a este nivel la pared abdominal también es parte de los estabilizadores dinámicos de la columna. Entonces, no solamente juegan su papel los músculos de la espalda como tal, sino los abdominales también. Los dermatomas, esto siempre se ve como muy agresivo. Cuando ustedes lo empiezan a utilizar, ven que es bastante sencillo utilizar este mapa. Más o menos por donde va la sensibilidad, también va la parte muscular y van los reflejos. Entonces, es relativamente sencillo utilizarlo, pero hay que acostumbrarse a utilizarlo, hay que acostumbrarse a hacer un examen neurológico completo. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de rodillas, estamos hablando del E3, L4, vamos a ver que los reflejos van por allí mismito. Entonces, pues siempre tenerlo a mano y siempre utilizarlo, ¿no? A nivel sacro, tenemos una forma de murciélago.
es una fusión de 5 vértebras. Realmente es bastante estable esta fusión. Es un hueso bastante fuerte, muy rígido. Si ven, tienen los orificios, las foráminas por donde va saliendo las raíces nerviosas del plexo. Y termina en el coxis, que es la fusión de entre 5 de entre 3 a 5 vértebras. Entonces, considerar que el sacro es la unión con la pelvis y por lo tanto con los miembros inferiores. Entonces, toda la musculatura también de piso pélvico y los ligamentos van a ser parte estabilizadora de este, ¿no? Entonces, la musculatura acá funciona un poco diferente. Aquí vemos el plexo lumbosacro, con todas sus raíces, que vemos todas las raíces sacras, salen a través de las forámenes, que son diferentes a por donde salen a nivel lumbar, ¿no? El disco intervertebral, yo siempre les digo a los pacientes y a ustedes que ese es como el colchoncito de las vértebras, ¿no? Es el que absorbe la carga. Tiene una característica de que la parte de afuera es fibrosa, que es el anillo fibroso, y la parte del centro es el núcleo pulposo, que es un contenido gelatinoso. Y gracias a esto es que en diferentes posiciones, flexoextensión, extensión completa, podemos, estando erectos, estando acostados, podemos tener carga, ¿no? Ustedes tienen que hacer una muy buena historia. Al hacer una muy buena historia y eso no es solamente en columna, eso es en toda medicina se aplica. Y si ustedes hacen una buena historia, ustedes tienen el 80% de el diagnóstico ya ganado. Eso acompañado pues de un buen examen físico, y en nuestro caso pues estudios diagnósticos. Hay que considerar la urgencia de la patología espinal porque pues no solamente afecta al sistema nervioso, sino que como vimos, la movilidad y pues las modalidades terapéuticas que tenemos. Es muy diferente cuando uno se enfrenta a un paciente, por ejemplo, en edad pediátrica, enfrentarse a un geronte o a un adulto joven, ¿no? Las opciones terapéuticas son totalmente, las opciones de patologías y terapéuticas van a ser diferentes. Entonces, considerar esto, obviamente, para mí no es lo mismo que me venga un niño de 5 años a decirme que tiene dolor, en donde, pues, por ejemplo, una de las opciones podría ser una malignidad, que un adolescente, que puede ser, por ejemplo, un imbalance muscular, a un adulto mayor, que un adulto joven, que por ejemplo podríamos pensar una hernia, o un adulto mayor, que entonces ya estamos pensando en algo que tenga que ver con desgaste, ¿no? Hay que ver las características del dolor, el dolor axial versus el dolor radicular, o sea, el dolor mecánico versus el dolor no mecánico. Esto quiere decir el dolor que simplemente en la espalda es mecánico, es un dolor que cuando el paciente, por ejemplo, pasa mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie duele. El dolor radicular es el dolor que se irradia, por ejemplo, al miembro inferior o al miembro superior. Y es un dolor que las características son diferentes. Obviamente, a qué nivel de la espalda duele. Es diferente que me diga un dolor cervical o un dolor lumbar. Siempre pensar que pueden haber dolores referidos. Es raro que la espalda duela hacia el abdomen, pero sí es verdad que la patología abdominal sí tiende a doler hacia la espalda. Tampoco es igual si me dicen, por ejemplo, que tienen solamente del lado derecho a tener de ambos lados. Tampoco es igual que me diga, yo hace 2 horas estaba agachado y estornudé y me empezó a doler la espalda y no me podía mover, a que me digan, no, yo tengo desde hace 6 meses un dolor que ha sido de característica insidiosa, ¿no? Obviamente que lo mejora, que lo empeora, si ha tenido algún tipo de traumas, si hay síntomas neurológicos asociados o síntomas constitucionales, y pues la historia en general previa, tanto familiar como social. Yo siempre les pongo este cuadro porque es importante que ustedes diferencien, distingan entre una claudicación vascular versus una claudicación neurogénica. La claudicación neurogénica va a presentarse con cambios posturales. Eh, Obviamente caminar va a provocar síntomas, pero cuando el paciente
dobla, o sea, se echa hacia adelante, va a disminuir la sintomatología y sentarse disminuye la sintomatología. En estos pacientes los pulsos van a estar normales en una claudicación vascular. El paciente con los cambios posturales no va a tener mejoría y, por ejemplo, va a tener cambios tróficos en la piel, en las vellosidades y los pulsos probablemente son anormales. Al examen clínico, pues ustedes empiezan viendo la piel, el tono muscular. Obviamente el tono muscular lo tienen que evaluar, pero ya desde que el paciente entra, ustedes pueden más o menos inferir cómo es ese tono muscular, cómo es su postura, si hay alguna asimetría, alguna inclinación. En la palpación, pues vemos los tejidos blandos, vamos a tocar todo lo que son los músculos paraespinales y obviamente las prominencias óseas. Es importante conocer el rango de movimientos. Si ustedes no conocen lo normal, es muy difícil que puedan decir que es anormal. Entonces, puedes saber que la extensión a nivel cervical es mayor que la flexión, es casi la mitad. La rotación llega hasta 70 grados y que obviamente la flexión lateral es bastante amplia, ¿no? A nivel lumbar, en cambio la flexión lateral es más limitada, sí se puede, pero es más limitada, y la flexión es mayor que la extensión. Por eso es que, por ejemplo, ustedes pueden tocar la punta de los pies sin doblar las rodillas y con facilidad, no así, por ejemplo, llevar el cuello a tocarse el pecho, ¿no? Entonces, adicional a eso, la rotación es bastante leve a nivel lumbar. Ustedes pues le piden al paciente que haga todos los movimientos, pueden tocar, pueden medir y a veces necesitamos dispositivos como por ejemplo un banquito para ver si la flexión se da o realmente llega más allá de lo normal, ¿no? La deambulación, pues ustedes ven al paciente caminar, algunos pacientes van a tener una deambulación de base ancha, que es una compensación, y estos pacientes probablemente tienen una mielopatía, el Trendelenburg, en donde va a haber una elevación de la cadera ipsilateral, que no es normal. Cuando el paciente camina una inclinación anterior, probablemente tiene una estenosis, y pues si el paciente tiene dolor, puede llevar una deambulación antiálgica. A nivel sensorial, de nuevo los dermatomas, ustedes deberían evaluar las cuatro posibilidades del dolor, que es que de sensorial, que es con dolor, roce leve, temperatura y vibración. A veces intentamos saltarnos los pasos, pero realmente es necesario hacerlas todas. Y siempre llevando todos los dermatomas como lo vemos en el mapa, ¿no? La escala muscular de Daniels me sirve para medir el tono muscular y lo hacemos en escala de 5, en donde la fuerza completa le da 5 puntos. Si hay debilidad contra la resistencia son 4, contra la gravedad, pero no a la resistencia son 3, y así vamos, ¿no? Si es perpendicular a la gravedad, pero no en contra 2, fasciculación es 1 y no contractilidad es 0. Es la misma, es casi la misma clasificación del MRCS. Este, realmente cualquiera de las dos más o menos van a estar evaluando lo mismo. Y se hace también por cadenas musculares. Lo vamos a evaluar, por ejemplo, en el deltoides, en el brachiorradial, en el bíceps, en el extensor del carpo, en el tríceps. Y en miembros inferiores, pues en el iliopsoas, en el cuádriceps, en el bíceps, en el extensor del el dedo gordo. Entonces, pues evaluarlo completo. Los reflejos, tenemos reflejos anómalos como Babinski, Clonus y Hoffman, en donde Babinski hacemos una C en la planta del pie y va a haber una apertura en abanico. El Clonus, que es una flexión forzada del pie, y lo que vamos a sentir es que hay un rebote si es positivo, lo normal es que sea negativo, recordemos que son reflejos anómalos, ¿no? Y Hoffman, en donde pinchamos el tercer dedo de la mano y va a haber como un temblor en el primer y segundo dedo. Esto es en escala de 5, pues lo normal es de 2 cruces
Y dependiendo de dónde estamos evaluando, así mismito, pues estamos evaluando la raíz nerviosa, el nivel de la raíz, ¿no? Entonces, en el bíceps estamos en C5, en el brachiorradial estamos en C6 y el tríceps en C7. A nivel de la rodilla, el tendón patelar, vamos a evaluar L3, L4. El Aquiles, vamos a evaluar S1. Maniobras especiales en la evaluación, por ejemplo, la maniobra de Spurling, en donde ustedes hacen una compresión con el paciente debe tener la cara flexionada hacia lateral con rotación y ustedes van a hacer una presión axial y si reproduce el dolor radicular es positiva. El Hoffman, que ya les dije que se hace como un pinchamiento de la falange distal del tercer dedo y debe haber una flexión tanto del primero como del segundo dedo. Y esto me habla de mielopatía. La SEC o el Straight Leg Rise Test, en donde el paciente en supino, ustedes van a levantar la pierna en extensión de cadera y rodilla, más o menos a 25 grados, y va a presentar un dolor radicular hacia la pierna. Babinski, ya hablamos, pues existen otros, ¿no? Entre los estudios de imágenes, la radiografía, pues es el universal porque realmente es muy accesible, todo el mundo tiene acceso y es muy fácil de realizar, es económico, conveniente. El problema es que esta es una imagen que es 2D, que uno tiene que pensarla en 3D. Se pueden utilizar radiografías dinámicas en ciertos casos, pero pues hay que tener cuidado con las radiografías dinámicas. ¿Cómo saber cuándo una radiografía es adecuada? Vamos a enfocarnos en columna lumbar. Para que ustedes vean una radiografía adecuada, tiene que verse como esta. Tienes que ver por lo menos la mitad del cuerpo de T11 y debe verse el sacro, tanto en su versión antero-posterior o posterior-anterior y en su versión lateral. Recordemos que la última que tiene costillas es T12. De allí debemos contar las vértebras que deben ir de un L1 a L5. Realmente ustedes van a ver que muchos pacientes tienen un L6 y eso pues le agrega a su dolor, tanto en su versión AP como en su versión lateral. Después de esto vemos las forámines, que son los ojitos de búho que tienen cada vértebra, como lo vemos ahí en la imagen, y en la versión lateral pues vemos que es el espacio de ese cuadrado en la parte posterior. En la mitad de la vértebra vamos a ver la apófisis espinosa, debe ir en la mitad de cada vértebra y adicional a eso tenemos las apófisis transversas a cada lado. Además de eso vemos el espacio intervertebral, que es donde va el disco, que deben ir las plataformas paralelas una a la otra y la alineación de ambas hemipelvis. La línea sacramedia, que pues debe ser recta, y la alineación lateral, y lo mismo lo vamos a ver en la columna anterior, columna media y columna posterior. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen en donde si vemos los pedículos no se ven adecuadamente y si vemos en la versión lateral de la radiografía, pues vemos un cambio en la plataforma de esa vértebra y pues hay una pérdida de altura, ¿no? Entonces, esto me habla de que hay una posible lesión del ligamento anterior. En cambio, en esta otra vemos que los procesos espinosos no están donde deben estar y si vemos hay una pérdida de altura también en la vista lateral, en donde hay una fractura por compresión. La tomografía me sirve muy bien para todo lo que es detalle óseo, es alto la sensibilidad para detectar fracturas. También tenemos una versión que es en reconstrucción. Lo malo de este estudio es que hay una alta exposición a la radiación y hay una limitación para ver las estructuras neurales. Además de eso, pues si tenemos algún artefacto mecánico, como por ejemplo una instrumentación previa, tenemos un proyectil de arma de fuego, esto siempre me va a hacer una imagen ahí en espejo, ¿no? Entonces, es una de las limitaciones del estudio. La resonancia magnética en columna casi siempre es de elección, tiene alta sensibilidad para la lesión ligamentaria
no lleva exposición a radiación como tal, y es de elección en infección y si estamos pensando en una lesión medular. Es un estudio más costoso y también demora más tiempo. Cuando hablamos de patología degenerativa, a nivel cervical existen dos tipos de patologías, la hernia y la degeneración discal. Ambas van a presentar compresión de estructuras neurales. Cuando tenemos una hernia, es porque hay un estrés en el ánulus fibroso y va a haber una salida de contenido, ¿ok? Del contenido gelatinoso central. Esto usualmente va hacia posterolateral, depende de la edad. Muchas veces ocurre por degeneración discal y podemos tener la protrusión, que es que hay una salida de líquido, extrusión, que es que hay una salida completa del líquido y se aleja de su área inicial, y el secuestro que migra hacia otro lado. La degeneración discal, en cambio, realmente lo que hay es un abombamiento por una disminución del espacio. Hay cambios tanto bioquímicos como biomecánicos. Entonces, va acompañado de artrosis de las facetas, alteraciones de los ligamentos y puede haber algo de deformidad espinal. Pero todo va a ser lo mismo que va a comprimir a nivel de la médula. Recordar pues que, como les decía al inicio, el espacio por donde pasa la médula es casi el mismo tamaño de la médula porque la médula es bastante amplia, entonces no tolera compresión. ¿Qué vamos a tener de sintomatología a este nivel? Dolor axial, o sea, dolor en el centro del cuello como tal. Debemos tener radiculopatía si irrita alguna de las raíces nerviosas. Dependiendo de a qué nivel, asimismo, pues vamos a tener una distribución según el dermatoma. Podemos tener un test de Spurling positivo, podemos tener hiporreflexia y déficit motor. Y pues si esto continúa, vamos a hacer una mielopatía, que es una compresión de la médula a manera crónica. Y esto nos va a ir, como quien dice muy burdamente, dañando la médula y nos va a dar no solamente pues el dolor, sino que vamos a ir perdiendo funciones, sobre todo de motora fina. Por ejemplo, me va a cambiar la letra, me va a costar abrir las cosas, me va a costar abotonarme la camisa. Y si lo dejamos progresar más, vamos a tener pérdida del control de esfínteres y de la posibilidad de caminar. ¿Okay? Entonces, aquí ya tendríamos un test de Hoffman positivo, un Babinski positivo. Entonces, pues, ya esta es como la parte más crónica de la patología. En los estudios de imágenes, la radiografía, realmente podemos enviar todas las radiografías, la AP, la lateral. En las oblicuas, como es la que tenemos aquí en la vista a su mano derecha, podemos ver los forámenes. Vemos que, por ejemplo, el foramen de C6, C7 está definitivamente más pequeño que el de C5, C6. Realmente la radiografía no me aporta mucho, me puede aportar para los cambios degenerativos, pero para pues, ver cómo está el disco, hacia dónde es la compresión, si realmente correlaciona con la clínica, la resonancia magnética es de elección y usamos tomografía computada solamente cuando la resonancia está contraindicada. Por ejemplo, los pacientes que se les realizó un marcapaso hace muchos años. El tratamiento pues, puede ir desde conservador hasta quirúrgico. El tratamiento conservador no solamente pues, va con analgésicos, sino hay que hacer modificación de actividades, terapia física. Se pueden realizar bloqueos y definitivamente un acondicionamiento físico para el paciente, ¿no? El tratamiento quirúrgico realmente se ofrece cuando el paciente empeora, cuando tenemos datos de mielopatía o si el tratamiento conservador ha fallado, o sea que no hay mejoría en los siguientes 4 meses. Realmente la literatura habla hasta 4 meses, realmente nosotros le damos más o menos 6 semanas, ¿no? Pero pues también hay indicaciones que uno ve que la hernia es muy grande, que realmente pues no va a progresar, se puede ofrecer cirugía inmediatamente. Las hernias discales lumbares, como les decía, pasa lo mismo. Sale el contenido
gelatinoso del disco ocurre en el 90% entre L4 y L5 porque es donde más movimiento hay. Podemos igual tener producción, extrusión y secuestro. La sintomatología muy parecida a nivel cervical, pero la llamamos a nivel lumbar, en donde tenemos dolor axial, debemos tener dolor radicular según el dermatoma, déficit motor y sensitivo, o sea, no solamente la sensibilidad la vamos a tener disminuida, sino que el, la parte muscular va a estar también disminuida y los reflejos van a estar hiporrefléxicos y vamos a tener claudicación neurogénica. Puede ser unilateral. Cuando consideramos que hay que hacer una cirugía de emergencia, cuando tenemos una caudequina o un cono medular. ¿Esto qué me quiere decir? Por ejemplo, cuando el paciente tiene una anestesia en silla de montar, o sea, todo el periné, el paciente refiere que no lo siente. Esto es una urgencia para hacer una cirugía de hernia de emergencia. Si el paciente pierde el control de los esfínteres, también es una emergencia. ¿Ok? En muchos casos, pues si la hernia es muy grande, también podría considerarse una emergencia. Las imágenes, la radiografía, tanto lateral como AP, pues no va a mostrar gran cosa. Uno puede más o menos ver el disco, pero pues no es el estudio de elección. El estudio de elección es una resonancia magnética, así vemos pues cuánto compromiso de la médula y realmente hacia dónde se dirige esa hernia. Si está contraindicada la resonancia, hacemos una tomografía computada. Tratamiento hasta el 80% es conservador, con reposo, analgésicos, relajantes musculares, se le pueden dar esteroides orales, terapia física, se pueden hacer bloqueos. Los pacientes que fuman tienen que dejar de fumar. Se ha visto que no solamente pues, no permite que haya reabsorción de la hernia, sino que me va a llevar a recidivas. Entonces tienen que pasar por lo menos un año sin fumar estos pacientes. La cirugía se puede hacer una microdisectomía, se puede hacer de manera abierta, puede ser endoscópica, todas las cirugías van a hacer lo mismo, que es retirar la hernia. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Pues las que hablamos, o si hay una falla de el tratamiento conservador igual a los 4 meses, realmente más de 6 meses, más de 6 semanas, pues no es lo que le damos. Si el paciente tiene un déficit neurológico progresivo también. Espondilosis me habla de desgaste, realmente este es un término bastante amplio porque puede haber degeneración facetaria, degeneración del disco, puede haber osteofitos, puede haber un canal estrecho. Entonces, dependiendo de qué encontramos, así mismito va a ser la sintomatología. El paciente puede tener un dolor axial, dolor a la extensión con radiculopatía, y en las imágenes podemos encontrar múltiples cosas: pérdida de la altura del espacio intervertebral, disminución o esclerosis en las forámenes, osteofitos, una hipertrofia facetaria, el estudio de elección, la resonancia magnética. Y dependiendo de qué tiene, asimismo, el paciente puede requerir un manejo conservador o un manejo quirúrgico. Y el manejo quirúrgico tenemos amplias posibilidades, ¿no? Puede ser una cirugía en donde se entra por el abdomen, que se entra lateral o que se entra posterior, o una cirugía de ambos abordajes, ¿no? La espondilolisis, recordemos, lisis es ruptura. Entonces, es una ruptura de la pars interarticularis. Usualmente se ve bilateral a nivel de L5. Puede ser por un defecto de formación versus trauma. Usualmente no es trauma como tal, sino microtraumas repetitivos a la hiperextensión. Se ve en atletas, es bastante común. En la literatura les hablan de que los gimnastas, los jugadores de fútbol americano, los remadores, pero por ejemplo en nuestra, en nuestro país, lo común es que, por ejemplo, los lanzadores de béisbol puedan tener una espondilolisis. No son los únicos, pero es bastante común. Se ha visto que la patología se presenta sobre todo en adolescentes y se ve en la población en general, más en el sexo masculino. En los atletas de alto rendimiento se ve más en el sexo femenino. Están asociados a espina bífida oculta, anatomía sacra anómala o historia familiar. Estos pacientes van a presentar con dolor lumbar que empeora a la flexión.
tenemos múltiples estudios de imágenes que se pueden mandar. En la radiografía, pues podemos ver una esclerosis, realmente no se ve más. Antes se mandaban las radiografías oblicuas, pero pues hoy en día sabemos que si el médico no tiene experiencia y una alta cantidad de casos viendo espondilolisis en radiografías oblicuas, realmente no la va a diagnosticar y solamente lo que va a aportar es radiación. Entonces utilizamos resonancia magnética o tomografía computada o centelleo óseo o el SPECT. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. La resonancia magnética, pues no vemos la parte ósea como tal, pero hay indicios de que me pueden decir. La tomografía computada, pues probablemente es el estudio donde vemos mejor la parte ósea, pero estamos hablando de adolescentes, entonces le estaríamos aportando mucha radiación. El centelleo óseo solamente me va a decir que hay inflamación allí, es un estudio barato, es un estudio que se hace rápido, pero solamente me va a decir que hay inflamación allí, no me va a decir de qué tipo. Y el SPECT probablemente es el estudio que mayor detalle me va a dar, pero en contra tiene que es alto en radiación y que es un estudio bastante caro hoy en día. Las radiografías, como les dije, tienen baja sensibilidad. El tratamiento puede ir desde conservador hasta quirúrgico. El quirúrgico, pues si en 6 semanas no ha habido mejoría, si estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, y tenemos múltiples opciones quirúrgicas, donde se puede hacer una fusión como tal o se puede hacer una reparación de la lisis, dependiendo de la preferencia del cirujano. Espondilolistesis, entonces me habla de un desplazamiento de una vértebra hacia anterior o hacia posterior sobre el segmento inferior. ¿Ok? ¿Puede ir la espondilolistesis asociada a una espondilolisis? Sí. ¿Puede haber una espondilolistesis solita? Sí. ¿Puede haber una espondilolisis solita? También. ¿Ok? Ocurre en el 90% en L5. Hay múltiples causas, puede ser degenerativa, puede ser ísmica, puede ser congénica, puede ser traumática, puede ser iatrogénica. Y tenemos la clasificación de Meyerding, que es la más común, no necesariamente me sirve tanto para la parte quirúrgica, pero es la más común para que todos hablemos el mismo idioma y dividimos en cuartos, ¿no? El primer cuarto es grado 1, el segundo cuarto es grado 2, si el desplazamiento llega hasta el tercer cuarto es grado 3, hasta el cuarto cuarto es grado 4, y si la vértebra, como en la imagen 5, en la imagen F, queda en un grado 5, vendría siendo una espondiloptosis, o sea, se cayó la vértebra por delante de la otra. Recordemos que la parte ósea, la médula va allí enganchada, ¿no? Entonces, este mismo escalón que hace eh, médula. Entonces, ¿cómo va a ser la sintomatología que va a presentar este paciente? Dolor axial, el 50% de estos pacientes van a presentar una radiculopatía, van a tener claudicación neurogénica que puede ser unilateral, usualmente es bilateral, y adicionales van a presentar dolor en el glúteo. De hecho, ustedes en la palpación pueden palpar el escalón. Las imágenes en la radiografía, sobre todo en la lateral, podemos ver el desplazamiento, como se ve en las radiografías laterales que tenemos a la derecha. Y en las radiografías que tenemos a la izquierda, vemos una imagen que es patonomónica de una espondiloptosis, que es el sombrero inverso de Napoleón. eh, y pues eso me dice que es una espondilolistesis de alto grado, grado 5. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a operar cómo vamos a tratar a los pacientes? Manejo conservador, sobre todo en una espondilolistesis grado 1, grado 2, quirúrgico, si hay alto grado de desplazamiento, en una grado 3, grado 4 ya hay que pensar en cirugía, definitivamente la grado 5 es siempre quirúrgica, y si el paciente tiene algún tipo de síntomas neurológicos. ¿Qué se hace en estos casos? Pues se puede hacer en algunas veces vamos a hacer una reducción de la lisis, de la listesis, y en muchos de los casos vamos a hacer descompresión lumbar. Entonces, la espondilolisis, siempre la imagen clásica que todo el mundo les habla, escocés, si ven al perrito escocés de Goya,
es 90% de las deformidades. Entonces se define como una deformidad tridimensional, ¿no? Porque no solamente vamos a tener desviación de grados coronal, sino que tenemos que tener rotación y adicional a eso, en el plano sagital también vamos a ver su extensión. Implica la espalda y el tronco, no solamente la columna como tal, y hoy en día nos interesa mucho el impacto tanto al corazón como a los pulmones. Ustedes pueden tener curvas que no son reales, que no son estructurales, son curvas falsas, en donde estas vamos a tener deformidad y flexibilidad y no vamos a tener alteraciones de la rotación. Y esto, si uno corrige la patología de fondo, va a ser suficiente para mejorar la escoliosis. ¿En qué caso vamos a ver esto? Por ejemplo, en compresiones nerviosas, en tumores, en disitis, cuando hay una asimetría de miembros inferiores. Las escoliosis como tal, vamos a tener una deformidad grande coasociada a rotación y poca flexibilidad. Y esto la vamos a ver en la clasificación usual, que es las escoliosis neuromusculares, las congénitas, las sindromáticas y las idiopáticas, siendo la idiopática la más común. La clasificación tradicional de la escoliosis idiopática según la edad, la infantil, que es hasta los 3 años, la juvenil que va entre los 3 y los 10 años, y la adolescente de 10 años en adelante. Recordar que el diagnóstico de escoliosis debe ser una señal y no un diagnóstico. Esto es un diagnóstico de exclusión. Entonces necesitamos saber cómo es la deformidad, cuándo inició, quién la descubrió. No es lo mismo, por ejemplo, que ustedes me digan que la deformidad la descubrió la abuelita, que lo ve cada, no sé, 3 meses, 4 meses, a que lo descubrió la profesora de ballet, que la está viendo todas las semanas, le está viendo la espalda, ¿no? Entonces, interesante esto porque sabemos en qué nivel va a estar, ¿no? Los tratamientos realizados hasta el momento, si esto afecta la vida diaria, si hay algún síntoma, las actividades diarias del paciente, obviamente no es lo mismo si tenemos una paciente, por ejemplo, que es una gimnasta de alto rendimiento, a tener un paciente que lo único que hace es jugar en el play, ¿no? La edad de la menarca, el estadio de madurez de Tanner, la edad ósea cronológica. La edad de la menarca, porque pues después de la primera menstruación, un año después, hablamos de madurez ósea, debería haber madurez ósea, entonces este es el pico de crecimiento acelerado. Siempre les ponen el dolor como una bandera roja, igual que por ejemplo la pérdida de peso, las fiebres nocturnas, pero hasta el 25% de los pacientes con escoliosis van a presentar dolor. Al examen clínico, pues tenemos que hacer un neurológico completo. Siempre que estemos hablando de columna, hay que hacer un neurológico completo. Pero adicional a eso, vamos a ver la asimetría de la espalda, ¿no? Vemos el nivel de los hombros, el nivel de la escápula, el nivel del talle, el de la plomada. Esto lo vemos obviamente con el paciente parado dándonos la espalda, pero igual pues le puede ser que alguna de las quejas sea que la niña tiene una mama más grande que otra. Esto tiene que ver no necesariamente con el tamaño de la mama, sino con la rotación, igual que se debe ver en lateral. Puedes buscar alguna otra causa de esto, por ejemplo, si hay manchas café con leche, pensar en una neurofibromatosis, si hay pies cabos, pues pensar que puede haber algo a nivel de la médula. También evaluar al paciente por hiperlaxitud. El test de Adams es el gold standard para el pesquisaje de escoliosis. Ustedes le piden al paciente que intente tocarse la punta de los pies sin doblar la rodilla y ustedes están parados en la parte posterior del paciente, no lateral. Y lo que van a ver aquí es rotación y es porque del lado convexo la costilla se va hacia posterior y hay un adelgazamiento de la caja torácica por la misma rotación, ¿no? Los estudios de imágenes, tenemos el test de escoliosis, que se basa en 4 radiografías, una radiografía panorámica de columna en su versión PA y en su versión lateral, y además de eso tenemos los bendings. Los bendings son las flexiones laterales. Diferente a las radiografías dinámicas es en flexión y extensión del tronco. ¿Ok? Entonces, una radiografía panorámica bien tomada debe ser como estas que vemos aquí, que van desde la oreja hasta la cadera. En esta vamos a medir el ángulo de COP. Tenemos otras múltiples mediciones en la lateral. No son, es importante que ustedes sepan que existen, pero no se las tienen que aprender. Y tenemos los estudios de imágenes, la radiografía de la pelvis,
podemos utilizar la pelvis que está en la panorámica, sí, sí es una panorámica tomada adecuadamente. Y lo que vamos a ver es el signo de Riser, que es la dosificación del alerón ilíaco, de externo hacia interno, lo dividimos en cuartos. 1 y 2 definitivamente no hay madurez ósea, 3 es como el área gris, y 4 y 5 definitivamente ya hay madurez ósea, y 5 es cuando está totalmente consolidado, ¿no? Como lo vemos aquí en la radiografía del lado derecho de la pelvis, vemos que tiene un riser más o menos 3, y cuando ya está totalmente cerrado, como el lado izquierdo de la pelvis, pues es un grado 5. La telemetría de miembros inferiores me sirve para saber si hay dismetría de miembros inferiores. Hay estudios muy buenos como la tomografía computada, pero que se dejan solamente para el acto quirúrgico. Este estudio me da toda la anatomía ósea perfecta. Se ve muy bien, yo puedo saber el tamaño de los tornillos, el grosor de los mismos, pero también hay que considerar que me aporta mucha radiación. Otros estudios como la resonancia magnética, eh, sobre todo si estoy pensando que hay algo al examen clínico que no me cuadra, que hay algo que podría estar en la médula, pues hasta 26% de los pacientes van a tener alguna anomalía en la médula. Los objetivos del tratamiento es disminuir la disfunción respiratoria, prevenir el daño neurológico, permitir el crecimiento y mejorar la estética a través de un tronco balanceado. El algoritmo de tratamiento hasta 25 grados, manejo conservador 100% solamente viendo al paciente, entre 25 y 40 grados si hay madurez ósea, le damos seguimiento. Si no hay madurez ósea, entonces utilizamos un corset. Más de 40 grados siempre hay que ofrecer cirugía, porque esto va a seguir progresando por lo menos entre 1 y 2 grados por año, a pesar de la madurez ósea. El corset o el brace lo que busca es contener la curva, busca que no haya progresión, no busca corregir. ¿Ah? Lo que buscamos es que no haya progresión. El problema con el corset es, pues estamos hablando de adolescentes, el uso debe ser de más o menos 23 horas al día, lo mínimo que debe ser utilizado es realmente 18. El bullying, el paciente se siente limitado, nuestro clima, pues de repente en otros climas es un poco más fácil el uso, pero en nuestro clima no es tan fácil el uso. Entonces, pues, y es un aparato que no es tan barato, entonces a veces el brace es limitante, ¿no? El tratamiento quirúrgico, lo que buscamos es una corrección completa, lo más cercana a completa, intentando dejar la mayor cantidad de niveles que permita la movilidad. Y tenemos una clasificación, que es la clasificación de Lenke, en donde pues la idea no es que ustedes sepan, nada más sepan que existe y que es la forma de hablar todos el mismo idioma. La escoliosis congénita es una enfermedad en la columna vertebral por un defecto ya sea de segmentación, en donde podemos tener, por ejemplo, una barra o un bloque, o deformación, en donde podemos tener hemivértebras, o un defecto mixto, ¿no? Que sea tanto de segmentación como de formación. Realmente esto lo que pasa es que pues, la columna se vuelve rígida y pone en peligro las funciones de órganos vitales como el corazón, los pulmones, por hacinamiento de las costillas, y son deformidades que estéticamente son inaceptables. El síndrome de Klippel-Feil es una sinostosis cervicovertebral en donde hay una fusión de, de dos o más vértebras. Usualmente está asociada a malformaciones tanto nerviosas, genitourinarias y cardiovasculares. Puede ser sintomático o no, los pacientes pueden tener rigidez del cuello, un cuello corto, el rango de movimiento es incompleto y tienen una implantación baja del cabello en el área occipital. Está 60% asociado a escoliosis, 30% a deformidades en costillas, y uno de cada tres va a tener una deformidad de Sprengel. La cifosis de Chewerman es una cifosis estructural, más que nada de la columna torácica, puede ser de la columna toracolumbar. Usualmente aparece justo después de la pubertad, en donde hay una osificación de platillos vertebrales, y realmente se presenta en el sexo masculino, teniendo una jiba dorsal. Lo que estos pacientes van a presentar es dolor y fatiga crónica. Cuando tienen más de 75 grados, el paciente empieza a dudar de si se está viendo muy jibado, y esto pues tiene problemas con su estima, y es una cifosis rígida. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que ustedes ponen en decúbito supino al paciente, el paciente va a persistir con la cifosis.
El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. Usualmente el tratamiento conservador no es tan bueno porque pues no tenemos tantas opciones y el tratamiento quirúrgico pues es una fijación en mayores de 75 grados porque pues ya empieza a afectar los pulmones. Vamos a hablar de espina bífida y mielomeningocele. La espina bífida es un defecto de congénito que se da tanto en la columna vertebral como en la médula espinal. Usualmente es a nivel lumbosacro. Y puede ir de leve hasta grave. Usualmente ocurre por un déficit de ácido fólico, uso de antiepilépticos de la madre, una hipertermia materna, diabetes materna. Se puede hacer una cirugía intrauterina, pero pues, y se puede hacer también el diagnóstico con alfa-fetoproteínas de manera prenatal. La espina bífida oculta es el tipo más leve y es el más común. Como ustedes ven, la vértebra debe ser un bloque y si ustedes ven en la imagen esa, hay como una apertura. Y eso es lo que hay, ¿no? Que es una pequeña separación, un espacio ahí entre la vértebra, porque hay un defecto en la línea media entre las láminas. Usualmente se presenta a nivel del D5. Pueden tener, por ejemplo, el paciente una arruga en la cara posterior o un agujerito allí, parche de vello, un nevo pigmentado, o puede ser totalmente asintomático, ¿no? Normalmente es un hallazgo incidental, se tomará una radiografía por dolor abdominal o por alguna otra cosa y se dieron cuenta de que tenían la espina bífida oculta. El mielomeningocele es la espina bífida abierta. Eh, Como lo ven en la imagen, pues es cuando la membrana de los nervios raquídeos prolapsan a través de la apertura en el nacimiento y se forma un saco en donde el tejido nervioso queda expuesto, ¿no? Esto hace que los bebés no solamente sean propensos a infecciones potencialmente mortales, sino como la médula está afuera, pues puede producir parálisis y disfunción de la vejiga y del intestino. La presentación usual es lumbar o torácica. El meningocele, como lo ven en la imagen, tenemos ese saco de líquido cefalorraquídeo que sobresale a través de la columna vertebral, pero no hay afección tanto de los nervios como de la médula espinal. Entonces pueden presentar algunos problemas funcionales, pero son menores que los anteriores y puede afectar pues, la vejiga y los intestinos. Asociado a esto va a estar la hidrocefalia, que es por una obstrucción del líquido cefalorraquídeo. Y esto va a presentar una presión intracraneal persistentemente elevada que me va a causar atrofia cerebral y dificultad del aprendizaje. El manejo es desde el primer día y dependiendo de a qué nivel está, pues así mismito vamos perdiendo función. Entonces, puede no solamente necesitar el cierre del defecto, sino que pues a la larga requerir algunas otras cirugías, tanto ortopédicas como por parte de urología. La tortícolis congénita es una contractura del esternocleidomastoideo. Si ven la imagen, el paciente va a tener el cuello desviado hacia el mismo lado, con la cara rotada hacia el lado contralateral y vamos a tener un esternocleidomastoideo muy fuerte a ese nivel, ¿no? De hecho, el familiar puede referir que el paciente nació con una bolita en el cuello y que a los días se les quitó. Usualmente es del lado derecho y está asociado a la presentación de nalgas intrauterina, eh, el uso de forceps en el parto y pues lo que buscamos es que se haga fisioterapia lo más temprano posible. Entre más temprano, mejor es la evolución y lo que buscamos es que la restricción sea menos de 30 grados, que no tengan asimetría facial y si a pesar de esto el paciente al año presenta una restricción mayor de 30 grados o presenta simetría facial, pues entonces se opera. En el trauma, realmente la lesión cervical se presenta hasta el 3%. Las lesiones toracolumbares representan el 75 al 90% de todo el trauma espinal y considerar que las fracturas sacras están asociadas a lesiones pélvicas hasta el 45% y como esto sucede en
pacientes adultos jóvenes o adultos, lo importante aquí es que estos pacientes retomen sus actividades, puedan ser funcionales para la sociedad, entonces el tratamiento siempre debe ser temprano. No solamente tenemos riesgo del tejido óseo, sino del tejido nervioso. Entonces, pues hay que tomar esto en consideración y hay que considerar que esto puede ser progresivo, ¿no? Entonces, considerar si la fractura es estable o inestable. Puede ser por tracción, puede ser por un trauma directo, puede ser indirecto, por ejemplo, en los pacientes con osteoporosis. Por suerte, las fracturas de columna siempre van a pegar. Es muy raro que hagan una no unión, pero lo que sí pueden hacer es una mala unión, que vamos a tener cifosis donde no debería haber cifosis, entonces tener esto en consideración. Siempre sospechar que si el paciente tiene una lesión por arriba de la clavícula o tiene pérdida de conciencia, estos pacientes pueden tener una lesión cervical, ¿no? O sea, si por ejemplo el paciente tiene una lesión del EFOR, una fractura del macizo facial, definitivamente hay que pensar que puede tener algo a nivel cervical. Cuando los pacientes caen de altura, considerar que pueden tener alguna lesión en toda la columna, pues los accidentes automovilísticos, sobre todo a alta velocidad por desaceleración, y si el paciente tiene lesiones múltiples, también sospechar que puede tener alguna lesión a nivel de la columna. De nuevo, las raíces nerviosas y que vamos a evaluar tanto en lo muscular como con los reflejos y adicional a eso, pues la sensibilidad. Hay una clasificación que es la clasificación de Asia, que nos sirve para decir si hay lesión medular. Si es E, pues es totalmente normal, y cuando es A es totalmente completa, ¿no? El objetivo del tratamiento es preservar la función neurológica, minimizar la posibilidad de compresión neurológica, estabilizar la columna y rehabilitar a un paciente para que vuelva a su nivel previo a la lesión. ¿Okay? Las indicaciones quirúrgicas urgentes: si tenemos fracturas inestables con déficit neurológico progresivo, si en la resonancia magnética nos puede predecir de que va a haber un deterioro neurológico adicional, y siempre que haya una fractura inestable en un paciente politraumatizado. Las radiografías, es importante tomar buenas radiografías, tener estudios de imágenes adecuados. Si ustedes se quedan con las dos radiografías que tenemos a la derecha, es un paciente que tuvo un trauma, tiene una tortícolis de novo. Si ustedes se quedan con esa imagen, puede ser que el paciente se vaya a la casa y les digan que no pasa nada, y de repente el paciente está comiendo y quedó sin caminar, ¿no? Entonces, y aún así, pues si las radiografías como la de la mitad no les parece tampoco adecuada, a pesar de que ahí vemos algo de T1, no lo vemos completo, realmente pues seguir investigando, ¿no? Tenemos la disociación atlantoaxial. Si ustedes ven, eh, es una lesión de alta energía en donde hay rotación, flexión y extensión. Es una lesión más que nada ligamentosa, pero que puede ser totalmente incompatible con la vida. Miren, en la tipo 3 habría una sección medular. Recordemos que entre más arriba está la médula, más funciones va a tener. Entonces, pues, estos pacientes pueden tener una cuadriparesia, alteraciones cardiorrespiratorias y, por ejemplo, si es una lesión 3, comúnmente es letal, ¿no? Los estudios de imágenes, en la radiografía ya ustedes pueden sospechar. De hecho, cuando ustedes ven esta radiografía, hay múltiples mediciones que hay que hacer, pero con que ustedes vean que ese espacio posterior está abierto entre C1 y C2, definitivamente hay que hacer más estudios. La resonancia magnética es de elección y el tratamiento puede ir desde un Allo-Best, un collarín. El collarín probablemente se queda corto en este caso, probablemente el tratamiento es un Allo-Best, que es la imagen A, y puede ir hasta una fusión, dependiendo del nivel. La fractura Jefferson, que es de C1, es un estallido del atlas y usualmente ocurre por un trauma en la cabeza por hiperextensión y carga axial. Usualmente se presentan sin déficit neurológico, pues obviamente como estamos a nivel de C1, puede ser severo con disfunción medular. Las imágenes, realmente las radiografías nos pueden servir. Hay una proyección especial que es la proyección de odontoides, en donde nos permite ver mejor C1 y C2. El estudio de elección en este caso sería la tomografía computada con AngioCAT. La resonancia magnética también nos puede servir.
El tratamiento puede ir desde una órtesis rígida, un aloves, hasta una fusión del nivel S, ¿no? La fractura del ahorcado, entonces recordar, diferencia, fractura de Jefferson, C1, fractura del ahorcado, fractura de la parte interarticularis de C2. Hay una hiperextensión, compresión y flexión de rebote y es un mecanismo de distracción. Si ustedes ven, dependiendo de cómo está la fractura, si está angulada, si no está angulada ni está desplazada, probablemente es asintomática, pero también puede tener hallazgos cerebelosos de la lesión de la arteria vertebral, en donde podemos tener náuseas, vómitos, ataxia y hallazgos neurológicos asimétricos. El estudio de elección, pues las radiografías me pueden servir, pero pues realmente el estudio de elección vendría siendo la tomografía computada. Hoy en día, pues con estos casos nunca nos arriesgamos a hacer radiografías dinámicas en flexión y extensión, porque pues no sabemos el nivel, cuánto es la lesión y peor aún, pues podemos empeorar la situación. Valdría la pena hacer una angioresonancia o una angiotomografía para ver lesión de la arteria cerebral. El manejo puede ir desde un halo hasta una reducción con o sin tracción y fusión. La fractura de los odontoides, usualmente en los jóvenes, se produce por flexión, en el adulto mayor por osteoporosis. Y los usuarios que presenten dolor en el cuello y dolor a la palpación no es tan usual que presenten déficit neurológico. Y las radiografías, como les dije, una radiografía con la boca abierta, con una proyección de odontoides. Sería interesante mandar una tomografía a estos pacientes también para descartar que no sea un oso odontoideo en vez de una fractura. Y pues la resonancia magnética me sirve para ver la integridad de los ligamentos. El tratamiento puede ir desde un collarín rígido, un aloes, hasta una fijación, ya sea anterior o posterior. En el trauma subaxial tenemos esta clasificación que ustedes sumando los puntos pueden decir si es quirúrgica o no. Y pues las luxofracturas cervicales, considerar de nuevo médula gruesa, espacio grueso. Si hay luxación, pues la médula va a sufrir, ¿no? Entonces puede ir desde un déficit neurológico moderado hasta una radiculopatía y podemos tener síndromes medulares y un paciente cuadripléjico si la retropulsión es severa. Las radiografías pues ya nos dan una idea, pero la tomografía computada y la resonancia magnética nos van a dar mayor detalle. Puede ir desde un manejo conservador, que es muy raro realmente, sobre todo si hay luxación, el manejo conservador pues no está indicado. Y pues el tratamiento quirúrgico en donde podemos necesitar hasta retirar un cuerpo, hacer una corpectomía, a lo mejor necesitamos retirar el disco que se haya impactado hacia posterior y hacer una fusión anterior. El esguince cervical o el latigazo una patología que se presenta en flexión, rotación. Va a presentar dolor y rigidez en las primeras 14 a 48 horas. Puede haber dolor hasta a nivel de los hombros, de interescapular, dolores de cabeza, visión borrosa, parestesia de miembros superiores. Y realmente lo que va a presentar es una pérdida de la lordosis. Tenemos grados de este esguince. No todos los esguinces van a ser iguales. Por lo tanto, no todos se van a tratar igual, pero sí es verdad que el tratamiento básicamente es analgésicos y la parte que a casi todo el mundo se le olvida es que estos pacientes necesitan fisioterapia. Desde que el paciente sale de urgencias necesita fisioterapia. ¿Ok? Entonces ese paciente no se puede ir sin su referencia a fisioterapia. Se nos olvida ese pedazo. Las fracturas toracolumbares, el lugar más común es entre T11 y L2, que es donde realmente vemos que hay menos movilidad de la columna y donde la alineación es exactamente una vértebra por debajo de la otra. Entonces, por eso tiende a tener fracturas allí. Existe la clasificación, igual ustedes pueden ir sumando puntos para saber si es quirúrgica o no. Y la parte neurológica, pues la podemos hablar con el SCORE de Asia, como ya les había contado. Las fracturas por compresión usualmente son por osteoporosis, presentan dolor localizado, si están asociadas a fractura de cadera, me va a aumentar la mortalidad del paciente.
puede ser también por una enfermedad metastásica, no solamente por osteoporosis, y lo que se va a presentar es una pérdida de la altura de más o menos de mínimo el 20%. La resonancia magnética me sirve para evaluar la cronicidad y cómo está, si hay algún tipo de compresión hacia la médula. Las, las fracturas por estallido normalmente van a presentarse con compromiso del canal y disfunción medular. Están asociadas a otras fracturas en el 20% de los casos. Y en la radiografía sí vamos a ver que hay un aumento del espacio interpedicular, va a haber un colapso vertebral, va a haber cifosis, va a haber retropulsión de los fragmentos. La tomografía me sirve también si el paciente tiene déficit neurológico, y la resonancia magnética me va a decir qué tanta compresión medular y cómo está el complejo ligamentoso. Las fracturas sacras en los pacientes ancianos se van a ver por caída de altura. En los pacientes jóvenes realmente es por alta energía y están asociadas de nuevo al 45% de las lesiones del anillo pélvico. Recordar que pues a través de las forámenes va a pasar en los nervios del plexo sacro. Entonces, me puede dar sintomatología, no solamente de dolor, sino que puede haber algo de función hacia la vejiga, los intestinos y se lesionan las raíces. Las radiografías, vamos a utilizar radiografías de pelvis, en donde no solamente me sirve una de pelvis AP, sino que también necesitamos una inlet y una outlet. La tomografía computada es el gold standard y la resonancia magnética, pues considerarla si hay déficit neurológico. El tratamiento, pues si es una fractura estable, vamos a darle manejo conservador con retiro del apoyo y apoyo progresivo en las siguientes 6 semanas. Si es inestable, definitivamente hay que fijarla y a lo mejor hay que hacer una reconstrucción. La fractura de coxis, si el paciente cae sentado de nalgas, ese paciente tiene la probabilidad de haberse fracturado el coxis en el 90%. Puede ser que ustedes no estén acostumbrados a verlos, pero siempre deben tratarlo como si fuera una fractura de coxis, porque esto me puede llevar a una coxigodinia crónica. El tratamiento, pues analgésicos, cojín sacro, que debe utilizarlo en las primeras 6 semanas, hacerle fisioterapia y si con esto no mejora, considerar hacer bloqueo. El tratamiento quirúrgico en donde sacamos el coxis es una excisión. No todo el mundo lo hace y no es una cirugía tan agradable porque uno de cada 2 pacientes se infecta. Entonces tampoco es tan fácil ofrecerle a un paciente esta cirugía. Ya para terminar, la patología infecciosa, tenemos la disitis y la osteomelitis del cuerpo vertebral que van muy de la mano. Lo usual es que hay una diseminación hematógena, también lo usual es que sea por un staph o por un streptococcus. Y generalmente va a ir de una disitis, o sea, de una infección del disco a una infección del cuerpo vertebral. La presentación más común es a nivel lumbar, puede ir a nivel torácica, puede ir a nivel cervical, pero menos frecuente. Usualmente en pacientes diabéticos, usuarios de drogas intravenosas, usuarios de corticoides de larga data. ¿Cómo se va a presentar esta patología? El paciente va a tener dolor, puede tener síntomas constitucionales, puede tener fiebre en el 60% de los casos, puede tener algún tipo de síntoma neurológico eh, que dependiendo del nivel puede tener hasta retención urinaria, ¿no? Si el paciente tiene una historia de cirugía de columna reciente, pues pensar que puede ser esto. Los exámenes de gabinete, no solamente vamos a mandar una biometría hemática, en donde va a haber una elevación de blancos, eh, sino pues vamos a mandar velocidad de eritrosedimentación y proteína C reactiva, o sea, reactantes de fase aguda, que van a estar elevados y el cultivo va a estar positivo en 58% de los casos. Muchos de estos pacientes van a necesitar uroanálisis y urocultivo, porque pues puede ser parte de la diseminación. En las radiografías, el problema es que para que nosotros veamos una osteomelitis o una disitis tienen que pasar semanas antes de eso. Entonces, pues la resonancia magnética tiene una sensibilidad del 94% desde el inicio. Sobre todo si hay déficit neurológico, hay que pensar en enviarla de una vez. Puede tener edema y líquido. La tomografía solamente si la resonancia está contraindicada y el centelleo tiene un 67% de sensibilidad. Recordar que el centelleo me va a decir ahí hay una inflamación, pero no me va a decir de qué tipo, ¿no? El tratamiento necesita antibióticos
por 6 semanas intravenosos. Si hay un absceso muy grande, se puede requerir una intervención quirúrgica en donde drenamos el absceso. Si hay deterioro neurológico, definitivamente hay que pensar en un tratamiento quirúrgico con descompresión de las estructuras neurales y considerar que esto me va a causar una inestabilidad espinal. Podemos utilizar ortesis y pues como les dije, dependiendo de si requiere o no un tratamiento quirúrgico. El absceso epidural usualmente es por inoculación directa, está asociado a una osteomielitis o una discitis y pues la resonancia magnética es el de elección. El mal de Pot, que es la tuberculosis de la columna, recordar que es una reactivación de dicha tuberculosis de un área distante y es el 50% de las tuberculosis musculoesqueléticas, es la más común de hecho. Normalmente se presentan a nivel torácica y lumbar, rara vez a nivel cervical, pero pues recordar que hay zonas endémicas y que pues hay pacientes que no se están vacunando. Entonces hemos tenido un resurgimiento del mal de Pot que pues casi que había desaparecido. Me va a causar es una patología de inicio insidioso, o sea, el paciente va a ir perdiendo cosas progresivamente. Además de eso vamos a llegar a una paraplegia, una deformidad espinal importante. Como hay un colapso de las vértebras, sobre todo vía anterior, vamos a tener una cifosis y el paciente va a presentar dolor de espalda. En los estudios de imágenes, la radiografía va a demorar su tiempo antes de que podamos ver algo. La resonancia magnética es bastante sensible y específica y pues además de eso me va a mostrar la colección. El tratamiento básicamente es antifímicos. Si hay inestabilidad, si hay deformidad, pensamos en operarlo si el dolor es intratable, si hay déficit neurológico a pesar del inicio de antifímicos. Este es un cuadrito para comparar. Recordar entonces que si tenemos osteomielitis o discitis, vamos a tener dolor, fiebre, síntomas neurológicos, pero además de eso, tanto la cuenta de blancos como los reactantes de fase aguda van a estar elevados. En cambio, cuando tenemos una tuberculosis espinal, vamos a pensar que el inicio es insidioso, puede llegar a la paraplegia y puede tener una deformidad, no solamente es el dolor, ¿no? No necesariamente va a tener pruebas de tuberculosis positivas, no es que va a tener un esputo positivo, no es que va a tener jugos gástricos positivos, puede ser que solamente con las imágenes sea suficiente para el diagnóstico. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer. No, doctora. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias y espero verlos a algunos de ustedes en la rotación. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, Pase buena. profe. Gracias.